Hola, bienvenidos una vez más a su canal Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy, como dice el título, el verdadero rostro del diablo. Bien, en México es común escuchar historias del diablo y es común encontrarlo en diversas formas. Incluso han dicho que vestido de charro, que con botas, algo más a lo tradicional mexicano. Pero bueno, alrededor de varias culturas y de varios países y de diferentes creencias también religiosas es que se representa al diablo de diversas formas. Han dicho que se presenta de una forma en la que uno no conoce o no sabe si en realidad es alguien malo. Se ve, dicen muchos, e incluso la Biblia lo dice, que era un ángel hermoso. Bueno, depende de las creencias de cada quien. En otras culturas se llega a presentar de una forma bestial, algo más hacia lo animalesco. También ha escuchado relatos donde dicen que toma la forma de alguien más, es decir, una persona que ya pues uno ya conoce, o que una persona que pueda hacer como decir, hacer un clon, como se podría decir, hacer un clon, y también hacer que ciertas personas actúen de determinado modo. Pero esta historia que les traigo, y sin hacer más preámbulo, trata de una persona que me contó cómo es que fue un encuentro que ella tuvo con el diablo. Cuando yo escuché a esta persona, yo no la conocía. Y eso lo escuché cuando yo asistía a una iglesia, a un culto religioso. Me mencionaban de esta persona, un hombre, digamos, un nombre para respetar su memoria también, digamos, Javier. Sí, decía la gente, yo conozco a Javier, sí, es hermano de tal. Y lo que más se conocía de él es que había tenido un encuentro con el diablo. Él siempre fue una persona que fue, digámoslo así, rebelde, que le gustaba divertirse, pero siempre veía o buscaba ir más allá, buscaba algo más. Y sucedió que una vez, bueno, yo como les digo, escuché esto de que decían, sí, que yo conozco a Javier y a él le pasó esto y le pasó aquello, pero yo no creía hasta que esa persona me lo contó. Yo trabajaba en un lugar donde habíamos varias personas que pues asistíamos a esa congregación, y una vez llegó él a trabajar ahí. Era un tipo completamente, ¿cómo se puede decir? Amiguero, sociable. No se notaba, uno piensa de repente que cuando dice, no, es que la persona que él tiene encuentro con el diablo, o se lo va a imaginar así como que dark, oscura, rockera. No, y él era una persona normal, eso sí, tenía muchos tatuajes por todo el cuerpo. Y yo veía que él tenía tatuajes y todo esto, pero era una persona completamente sociable, una persona que no esperaba uno que te fuera a tratar mal, o que tuviera algo así de oscuro, un pasado así de oscuro. Y él una vez nos quedamos solos en el trabajo y me empezó a platicar, me dijo, no, fíjate que ahorita, o sea, él también ya era parte de esta religión, ya, o sea, ya tenía una religión cristiana, creencias cristianas. Y me cuenta así de la nada, fíjate, dice, te voy a contar algo, dice, yo conozco al diablo, me dice. Le digo, ¿a poco? Y en ese entonces yo no le dije, sí, había escuchado que tú, no, nada. Me dice, sí, yo conozco al diablo. Y dice, pues es así como de tu estatura, como de mi estatura, pues estamos
Bueno, él medía, lamentablemente ya falleció por un accidente automovilístico. Pero él medía como unos 70, yo mido también unos 68, estamos chaparros. Eh, y él me contó, está como de mi estatura, dice, está así de nuestra estatura. Dice, y es una persona muy bien parecida, es muy guapa, es un modelo, tú estás viendo un modelo, me decía. Le digo, ¿a poco? Yo ya sabía cómo había pasado las cosas, porque más o menos me habían contado. Y me dicen bueno, él me dice, esperé a yo escucharlo de su propia voz para creerlo. Y me dice, sí, es que yo andaba mal. Dice, yo siempre estaba buscando algo más. Estaba buscando algo como que me diera sentido. Así es que una vez, orando, le pedí que yo quería conocerlo, que yo quería servirle. Y me empecé a contactar con algunas personas que me estaban instruyendo en ese camino, cómo seguir ese camino para poder yo, decía, estar en su, por así decirlo, en su iglesia, en su creencia, servirlo, ser como un apóstol. Y dice, poco a poco me empecé a involucrar con gente. Pero dice, sucede que en ese tiempo toda mi familia era creyente y de la iglesia cristiana. Y me invitaban y pues yo no quería ir. Una vez me llevaron y fui a la fuerza, dice, y me empezaron a hacer oración por mí y dice, y me empezaron ¿cómo se dice? Ungir, me empezaron a echar aceite y dice, para ese entonces yo ya tenía acordada una cita con el diablo, ya tenía acordado un encuentro, ya sabía el día, sabía la hora, sabía por dónde iba yo a encontrarme con él. Dice, y fui y me hacen esto. Y si no recuerdo mal, me dice que él, cuando empiezan a hacer oración por él, que le ungen aceite, él entra como en una especie de trance, como una especie de inconsciencia, de no poder moverse. Pero él aún así estaba plantado en su creencia, en su convicción de querer servir al diablo. Ese día, dice, salí todo normal y yo seguía pensando en que yo tenía que tener ese encuentro con el diablo para poder servirlo, dice. Y pasaron los días, se llegó el momento de la cita. Me dice, la cita era en una sierra. Fue en una sierra, en un lugar completamente alejado de la civilización. Y una persona me guió, dice, incluso un brujo, me guió, me llevó caminando por toda esa, pues dice que había pura terracería. Era pura terracería. Dice, llegamos a un lugar y el brujo me dijo, yo hasta aquí puedo llegar, me dice, porque hasta aquí tengo permitido, o lo que me dijo. Y ya, de aquí en adelante, todo ese camino, dice, vas a llegar derechito, y ahí te lo vas a encontrar. Y dice que él, pues bien plantado en lo que él creía, dijo, sí, sí, claro que sí. Llegó, el brujo lo dejó y él siguió su camino. Y él me contaba, recuerdo que me contaba, dice, el camino fue una de las experiencias más inolvidables que voy a tener, dice, porque yo en el camino, dice, donde avanzaba pie tras pie, dice, yo sentía uñas que me rasguñaban en todo el cuerpo, dice, uñas, y yo mientras más caminaba, dice, como que si me quisieran hacer daño. Dice, yo llegaba y sí, se sentía los rasguños y todo lo que quieras, hasta que por fin llegué al lugar. Y también, digo, si no recuerdo mal, y digo esto porque pues es una persona que ya no está en este plano, como para poder preguntarle. Y me dice, llego frente a él y había fuego, había como antorchas. Dice, yo estaba ahí, me paro, dice, pues yo no veía a nadie. Dice, debajo de la tierra, dice, la tierra se empezó a abrir
dice, como si fuera un remolino de arena del suelo, dice, y salió esta persona, dice, es de tu estatura, de mi estatura, y les digo, teníamos la misma estatura, la misma, sí, pues en aquel entonces, y dice, dice, estaba vestido de negro, dice, piel blanca, cabello negro también, dice, era una persona guapa, dice, era un hombre guapo, era un modelo. Dice, me presenté y me dice, dice, salió, y me dice, ¿con que tú me quieres servir? Y dice él, sí, por eso vine hasta aquí. Me dice, Javier. Dice, sí, por eso vine hasta aquí ante ti, porque quiero servirte. Y dice que el diablo le dijo, tú ya no me sirves para nada. Dice, oye, pero todo lo que he pasado, le dice a Javier, caminé y tardé tanto tiempo en contactarte, llegué hasta aquí, todo lo que me pasó en el camino para que me digas esto. Dice, sí, le dice el diablo, tú ya no me puedes servir, tú ya no me sirves. Y le dice, porque a ti ya te ungieron. Dice, pero ¿cómo? Pero pues si yo no creía en eso, yo nada que ver. Dice, sí, pero ya te ungieron con aceite, ya estás protegido, que le dijo el diablo. Y por más que le rogó, que quería servirlo, le dijo, yo quiero servirte. El diablo dice que le dijo que no. Dice, no, tú ya no me sirves, tú estás ungido, y te ungió tal persona, y este es pastor, y este es esto, este es lo otro. Y dice, así es que ya no me sirves, así es que retírate. Y él todavía seguía, pero por favor, mira todo lo que pasa. Y dijo, no, ya no me sirves, aléjate, que le dijo. Dice que en ese momento se abrió la tierra otra vez, y esta persona, la que dice el que era el diablo, entró por ese agujero y desapareció. Y desde ese entonces él se fue a la religión. Dijo, bueno, pues me voy por este lado. Ya me di cuenta que pues por este lado hay más poder, más convicción, me voy a sentir mejor, no sé, porque acá me rechazaron. Y sí, fue una persona que, pues si bien como muchos no son así como de hueso colorado en el aspecto de la religión, él era una persona que sí se manejaba bajo esos valores, y pues siempre fue, les digo, una persona que jamás te iba a pasar por la mente que él iba a hacer algo de ese tipo. Y bien, me confirmaron, o sea, confirmé, pero quise confirmar hasta de su propia boca que él me lo contara, y él me cuenta que así fue. Y bien, espero que te haya gustado esta historia. Es una anécdota, no puedo decir que me pasó a mí, pero me la contó la persona a mí. Y sabiendo, conociendo a esa persona, tal vez fue poco el tiempo, pero uno nota cuando en verdad le están mintiendo, cuando en verdad es una persona charlatana. Y la verdad, él no, o sea, fue tan convincente que es una de las historias que más me han dejado impactado en todo este tiempo. Bien, les recuerdo que tenemos TikTok, la cuenta de TikTok, para que sigan ahí historias que después también las pueden encontrar en los shorts de aquí de YouTube. Y hay contenido exclusivo en TikTok también, hay contenido exclusivo aquí y en las demás redes sociales que les dejo en la descripción. Gracias, nos vemos la próxima. Esto fue Soluna, relatándolo.